Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos en una nueva semana de enseñanza, dando gracias al Señor por la hermosa bendición que Él una vez más nos concede el poder estar con ustedes, reconociendo que nada podemos hacer separados del Señor, que le necesitamos a Él de manera permanente y constante, y que cada día entendemos con gran claridad que es la gracia del Señor la que va a estar con nosotros para sostenernos, ayudarnos y fortalecernos en cualquier labor. Y en esta pues no es la excepción. Creemos plenamente el Señor seguirá trayéndonos palabra y edificándonos a cada uno de nosotros, puesto que sabemos que a través de la palabra preciosa que el Señor trae, nosotros somos fortalecidos y crecemos espiritualmente. Estamos ya cerrando prácticamente el ciclo de enseñanzas acerca de las recomendaciones que se nos dan sobre las relaciones entre hermanos. Y estuvimos compartiendo algunas de forma positiva que se nos recomendaba que nosotros teníamos que practicar. Ya tenemos 2 semanas hablando acerca de las negativas, cosas que nosotros no tenemos que hacer para poder propiciar un buen marco de relación en todo el sentido de la palabra. Si hay algo que debe distinguirnos a nosotros, tiene que ver con el verdadero sentido y la verdadera razón de ser de nuestras vidas y de todo lo que nosotros podemos llevar a cabo, tratando de mantener una íntima comunión con nuestros hermanos, porque una de las cosas que sobresale en este sentido es la manera en cómo nosotros podemos mantener y manejar las relaciones con los hermanos. Si nosotros damos un mal precedente acerca de relaciones duras, dañinas, y de esa forma no estamos estableciendo un verdadero marco de amor, de amistad, de coinonía, de comunión entre nosotros, será imposible que provoquemos un marco atractivo para que los demás que no han conocido al Señor puedan ver un buen modelo y un buen ejemplo. Y ahí es donde se nos enmarca a nosotros la gran responsabilidad que tenemos delante de la presencia del Señor. Quiero leer 2 versículos de la palabra en el Evangelio según San Juan 13. Voy a leer los versículos 34 y 35. Dice la palabra: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por el gran privilegio que nos permites poder compartir a través de este medio con cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gracias, poderoso Señor, porque podemos acercarnos, superar la distancia por estos medios y poder compartir un momento la palabra, tomar esa provisión hermosa que tú tienes para cada uno de nosotros, puesto que sabemos que tus directrices son siempre un beneficio para nuestras vidas. Ahora en tus manos este tiempo depositamos y pedimos el respaldo de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las cosas que hemos recalcado, y podríamos decirlo hasta la saciedad, es valorar el sentido de cuál es la base sobre la cual deben descansar las relaciones en aquellos que hemos conocido al Señor. No podemos lógicamente esperar una reacción positiva, un parámetro de vida correcta en alguien que aún todavía está siendo dominado, controlado, gobernado por los instintos, por las pasiones y los deseos carnales. Pero cuando alguien ha determinado seguir al Señor, tiene que ver por sí mismo el sentido de una vida diferente y distinta, de tal manera que su corazón pueda ser controlado, su vida pueda ser guiada y dirigida por la gracia del Señor a través del Espíritu Santo. Y lógicamente valdrá la pena el poder revisar el sentido de en qué nosotros estamos basando nuestras relaciones. Lógicamente, si lo hacemos bajo el parámetro que Cristo manifiesta,
correcta de amor entre los unos a los otros, es un hecho que no tendremos grande problema para poder hacerlo, porque sencillamente estaremos permitiendo que el amor como base fundamental pueda controlar, pueda dirigir y guiar nuestras relaciones, y estaremos dispuestos a sobrepasar algunas circunstancias que naturalmente se vuelven difíciles de captar, difíciles de absorber, difíciles de digerir, y como consecuencia poderlas superar y estar dispuesto a llegar al grado de la tolerancia, por la sencilla razón de que el amor de Dios ha llenado nuestros corazones. Pero estamos hablando últimamente de 3 acciones negativas que se nos pide no hagamos, y lo vamos a hacer por amor. Algunas cosas naturales que quizá muchas veces estamos acostumbrados, o quizá por costumbre vana y por malos hábitos que nosotros adquirimos antes de llegar al Señor, las seguimos practicando, y por ende eso echa por el suelo esas buenas relaciones que al Señor le gustaría que nosotros tuviéramos. Por esa razón tenemos que poner un marco de esfuerzo en nuestras vidas para poder estructurar un estilo de vida que realmente sea dado para engrandecer, glorificar, honrar y dignificar el nombre del Señor. Allí es donde precisamente nosotros tenemos que estar dando lo mejor de nuestras vidas, y este es uno de los elementos que tienen que ver con el hecho de que nos neguemos a nosotros mismos, no solamente para seguir al Señor, sino también para tener buena comunión con nuestros hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a algunas cosas que pueden servir de tropezadero para otros que están a nuestro alrededor. Y mencionamos la número 1 de las acciones negativas que se nos pide nosotros no hagamos con los hermanos. En primer lugar, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Y bajo el parámetro planteado por el apóstol Pablo, aquí tiene que ver este principio con el elemento de poner tropezadero, de ser piedra de tropiezo para los débiles. Y nosotros tenemos que en ese sentido dar atención al elemento de poder esforzarnos en ayudar en la debilidad del hermano, de entender que es que el hermano es débil, que el hermano tiene esas dificultades, que el hermano tiene esas luchas, que el hermano tiene esas batallas, y como consecuencia ser tolerante, y por esa razón nosotros tratar de ayudarle más bien a poder levantarse de esa situación. En segundo lugar, hemos hablado que el deseo de Dios es que nosotros no nos mintamos los unos a los otros, como el apóstol Pablo lo reclama en Efesios capítulo 4, versículo número 25. Este principio tiene que ver con la decisión de poder guardar en todas las maneras posibles que de nuestros labios vayan a salir palabras de mentira. Y como mencionamos la semana pasada, podríamos mentir directamente, pero también podríamos mentir diciendo una media verdad, podríamos desmentir dando una respuesta evasiva, y podríamos mentir hasta guardando silencio donde tendríamos que haber hablado. Allí nosotros tenemos que tener gran cuidado, no seamos hallados cayendo en ese lodo cenagoso, hundiéndonos en ese pantano de la mentira, y no solamente afectamos nuestra vida espiritual, sino que afectamos las relaciones con los hermanos. Así que vamos a evitar el poder caer en esa condición de la mentira. Y el número 3, con el que en esta noche vamos a cerrar, lo mencionamos la semana anterior de entrada, de inicio, es el no hablar mal los unos de los otros, que es diferente al juzgar. Estamos hablando de hablar mal. Santiago capítulo 4 versículo 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Así que nosotros no fuimos puestos para hablar mal del hermano. En este caso, el apóstol Santiago lo plantea como una murmuración. Y en Gálatas, el apóstol Pablo lo había mencionado prácticamente de la misma manera en Gálatas capítulo 4, en el versículo número 11. Dice:
de que cada uno de nosotros tenemos que valorar el sentido de lo que estamos haciendo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo siente esa carga, siente esa dificultad, que después de tanto tiempo sigamos en el mismo estado, en la misma condición, que nosotros tengamos sencillamente actuar de tal manera que nosotros podamos tener solo palabras de bien para los demás. La murmuración a menudo está unida a los celos. De hecho, cuando el apóstol Santiago hace mención de no murmurar los unos a los otros, tiene en el fondo un fundamento de que murmura porque tiene celos dentro de su corazón, murmura porque tiene celos dentro de su vida, murmura porque permite que la condición de ese juicio de celo en el corazón se manifieste y como consecuencia le haga perder el verdadero sentido de la vida y poder de esa manera volver a tener condiciones, acciones y disposiciones que le harán ir fuera del verdadero contexto de la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar revisando antes de ir a abrir nuestros labios y hablar de alguien y murmurar de alguien, de los hermanos, pensemos, ¿no será que hay alguna motivación de celos dentro de nuestro corazón que nos está impulsando? Que quizá la murmuración no es una crítica constructiva que nosotros decimos, tal vez es murmuración, pero nosotros justificamos, decimos, no hermano, es una crítica constructiva. Y cuando revisamos, de construcción no tiene nada, sino que sencillamente una acción de murmuración porque tiene el respaldo oculto de los celos. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar qué valor yo le estoy dando a este elemento, qué principio elemental está rigiendo mi vida de manera tal que yo pueda entender y comprender que fui llamado a paz, que he de tratar de dar lo mejor de mi vida y de expresarme de la mejor manera de los hermanos, de hablar de las bondades de los hermanos. Cuando yo tengo amor, cuando amo a la persona, ¿qué es lo que yo normalmente trato de mirar en la persona? Las bondades. Trato de mirar las buenas cosas, pero si lo que hay dentro de mí es celo, lo que voy a mirar son los defectos, lo que voy a mirar son las fallas, lo que voy a mirar son las dificultades de carácter que esta otra persona tendrá dentro de su vida, porque de hecho tampoco ha llegado a la perfección. Todos estamos en el proceso de perfeccionamiento. El Señor que comenzó en nosotros la buena obra irá perfeccionándola dentro de cada uno de nosotros, pero el proyecto y el proceso continúa y cada uno tenemos que estar proveyendo acciones que realmente tengan que ver con la disposición plena de hacer la voluntad del Señor y de vivir conforme a la palabra. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, en el versículo número 20, dice de la siguiente manera: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, escuche esto, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Nosotros tenemos que estar evitando el cuidar, estar allí. No es de aplicar la técnica del cuchicheo, sino estar hablando detrás de los demás, murmurando de ellos. Yo creo que una de las cosas tan importantes y elementales, de alguna manera, que somos llamados a practicar es que si usted en algún momento dado, como una persona madura, como una persona espiritual, haya que alguna situación se está dando en un hermano y se necesite de un pequeño consejo, de una pequeña directriz
de consejería para mejorar algunas cosas, vaya y hable frente a frente con la persona. Pero la mala costumbre que corta amistades y separa compañerismos es que empieza a hablar por detrás y hablar suavemente, murmurar, o sea, de murmullo. Y una palabra suavecita, y a veces hasta con otro, y mire el hermano, y suavecito, y hablando, y criticando, y señalando, y quizás pueda ser que la persona esté cometiendo algún error, pero nosotros no somos jueces para estar señalando, sino más bien para ayudar. No somos llamados a murmurar en contra de los hermanos. Esto debemos de evadirlo, debemos de desechar, estar murmurando los unos a los otros. Antes bien, si habrá algo que corregir, hagámoslo en amor unos con otros y platiquemos frente a frente, pero no estemos hablando detrás de las personas, porque eso no manifiesta el amor del Señor dentro de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 1, que nosotros debemos de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. La murmuración tiene que ver con la hipocresía, están profundamente relacionadas. ¿Por qué razón? Porque de repente la persona que murmura delante del rostro de quien está hablando es buena, sonriente, ¿verdad? Muy amigable, pero da la vuelta y empieza a hablar mal y empieza a señalar y empieza a decir, y eso es hipocresía. Y el apóstol Pedro dice acá que nosotros debemos de desechar de nosotros esos comportamientos, de tal manera que nada de eso pueda afectar nuestras vidas, dañándonos de tal manera que nos haga separar del hermano. Qué tremendo cuando de repente el hermano, sin que usted se dé cuenta, que la hermana, sin que usted se percate, vaya por detrás y se pare y le escuche a usted hablando con otra persona y riéndose y señalando, y el gran amigo y la gran amiga y lo que está diciendo por detrás, bajo hipocresía. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Cree que la amistad va a permanecer? De ninguna manera. El compañerismo se va a deshacer. Esa unidad hermosa que deberíamos de estar practicando nosotros se va a destruir, porque nosotros mismos estamos propiciando acciones que tienen que ver con el hecho de fomentar la separación, el distanciamiento por actitudes y acciones que no vale la pena que formen parte ya de nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pedro en este caso nos dice que nosotros debemos de desechar ese tipo de cosas. Recuerda, ya hemos hablado de la palabra desechar en otras ocasiones, y es tirar con repulsión algo, no tomar en cuenta ni hacerlo parte. Es como cuando le cae una brasa en su mano y usted la tira de inmediato. Aquellas personas que les tienen fobia a los gusanos, por ejemplo, y le cayó un gusano y brincan y patalean por tirar el gusano, pero largo, distantes de ellos. Así nosotros tenemos que hacer con estas malas costumbres, buscar la manera de tirarlas largo. Eso se llama desechar. Esa es la buena actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener. Tenemos que desechar la ambición, tenemos que desechar los egoísmos, tenemos que desechar las contiendas, y ese parámetro tiene que ver sencillamente con acciones que precisamente nos vienen a fastidiar las relaciones hermosas que Dios quiere que mantengamos en medio de nuestras vidas. El apóstol Santiago dice en el capítulo número 4 de su carta, en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa acción de murmuración, de crítica y señalamiento tiene que ver con una condición de soberbia, porque hace sentir que nosotros sí somos buenos y que los demás cometen demasiados errores, que sí nosotros estamos bien, pero que los demás están fallando en lo que están haciendo, y eso a nosotros debe hacernos ver con gran claridad la importancia de desechar tales cosas dentro de nuestras vidas.
que nosotros estemos propiciando precisamente mayormente una acción de humildad, donde podamos permitir que el carácter, que la actitud de Cristo se revele a través de cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30, creo yo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nosotros tenemos que considerar el modelo de Cristo para cada uno de nosotros, y esa actitud de murmuración habla de doblez de carácter. Vea Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una persona de doble ánimo es que tiene doble actitud. Ahora está pero profundamente animada y al momento está desanimada, pero también tiene que ver con una acción de hipocresía y de engaño, porque precisamente no está mostrando a cabalidad todo lo que debería manifestarse en su vida bajo los términos de poder mostrar sencillamente que cada uno de nosotros tenemos que estimular nuestro ser. Todas estas menciones que hemos hecho de alguna manera tienen cierta relación con lo que el Señor menciona desde el versículo número 13 por medio de Santiago capítulo 3, desde el versículo número 13 hasta el capítulo 4 versículo número 10 de Santiago. Precisamente todas estas son recomendaciones para que nosotros podamos entender cuánto necesitamos la sabiduría de lo alto, cuánto necesitamos buscar del Señor tener un buen comportamiento. De repente nosotros venimos arrastrando como una herencia genética, quizás como una forma que nos hicieron crecer, el ambiente, el entorno donde fuimos formados, captó un estilo de vida que según nosotros era correcto, pero lastimosamente nos criaron muchas veces en entornos y en ambientes enfermizos, donde lo que se oía era la crítica, la murmuración. ¿Cuántas veces aún los hermanos caen en ese estilo de vida? Van para sus casas y van murmurando de los hermanos, del pastor, de los líderes, y los hijos escuchando. Para los hijos esa actitud de murmuración se vuelve normal. Y ahí es donde nosotros estamos fijando una mala referencia para el corazón de ellos. Sin darnos cuenta los estamos dañando, sin darnos cuenta les estamos afectando, sin darnos cuenta estamos lacerando la vida espiritual de cada uno de ellos. Por eso es sumamente importante que nosotros hagamos una revisión constante y exhaustiva de la actitud, de la conducta y del comportamiento que nosotros estamos teniendo, para evitar de esa manera que estas malas costumbres se vuelvan como una práctica normal en la conducta de las nuevas generaciones. No es que usted va a estar hablando alabanza y diciendo cosas, tirándole flores a las personas, pero por lo menos si hay algo que usted cree que no está correcto, no lo haga como murmuración, hable con las personas y dígale: esto no me parece, creo que en este sentido esto debe de cambiar. Pero lo que más lastimosamente estamos haciendo, y somos el cuerpo de Cristo, señalándonos los unos a los otros. Le saludamos con tremenda sonrisa de oreja a oreja, pero una vez dio la vuelta empezamos a cuchichear con la persona que queda con nosotros y decimos: ese no es buen cristiano, esa no se porta bien, esa aquí, esa allá, ese por aquí, ese por esas son murmuraciones. Y eso no viene a abonar en nada en lo que significan las verdaderas relaciones y la verdadera comunión que debe existir en medio de cada uno de nosotros. Tenemos que agilizar, por tanto, conductas que realmente nosotros estemos entendiendo van a venir a beneficiar el buen decir y la buena comunión que nosotros debemos mantener con nuestros hermanos. Cuando hablamos de murmuración, la palabra usual que se utiliza para murmuración, estamos hablando de alguien que habla mal de otro para criticarlo,
para incitarlo, para calumniarlo. Son principios, diríamos, sinónimos que vienen a identificar la murmuración en la vida de una persona. Estamos hablando de hablar mal de alguien, de criticarlo, de insultarlo, de calumniarlo, sin que el interesado esté presente para defenderse. Ahí es donde es el problema de la murmuración. Si usted le está diciendo en la cara las cosas, ahí es diferente, ahí es distinto. Pero cuando nosotros hablamos de estas cosas sin que la persona mencionada esté presente, se llama murmuración. Y nosotros ya no podemos estar cayendo en ese sentido. ¿Cómo nos gustaría? Honestamente, en mi caso, como pastor o como miembro del cuerpo de Cristo, mi anhelo, mi deseo es que el decir de los demás deba ser: qué buen modelo da esa congregación, qué buen ejemplo dan esos hermanos, qué bonito se llevan esos hermanos. Pero si los que están afuera, lo que pasan mirando es que una vez pasó un hermano y nosotros quedamos hablando mal de él, quedamos criticándolo, insultándolo, calumniándolo, sin que el interesado del cual se está hablando esté presente, dice: ah, qué gente esta, cómo se comen los unos a los otros. Y eso da un mal precedente en relación al testimonio que nosotros tenemos que estar manifestando delante de los ojos de los hombres. Cuán importante es que nosotros tengamos que esforzarnos. Si la costumbre suya antes de llegar al Señor ha sido de andar murmurando, los que hemos sido maestros en el área de la escuela primaria, por ejemplo, conocemos que muchas veces nos encontramos con niños que no tienen la capacidad de decirle algo al maestro. Y casi lo que encontramos en ellos, no así ya en la educación secundaria, donde los muchachos ya se atreven a decirle algo en la cara al maestro, los niños en la escuela normalmente lo que hacen más es murmurar. Tal vez no les gusta algo de la maestra o del maestro, y tal vez pasó el maestro o la maestra y empiezan a cuchichear y empiezan a hablar. Esa es murmuración. Ahí en las escuelas nos encontramos con cantidad de expresiones de murmuración en los niños. De repente, ese estilo de conducta en ellos se debe a la formación que está mirando en su hogar, y como consecuencia lo que está haciendo es solamente replicando la conducta mal deseada que están practicando en su casa. Y ahí uno va mirando cómo se van acostumbrando. Si no se corrigen tales conductas, lastimosamente llegarán a adultos y la conducta misma será igual. Murmurar, hablar detrás, criticar, señalar, juzgar, calumniar, insultar, sin que la persona esté presente o esté haciéndolo por las espaldas. Qué necesario es que hoy por hoy nosotros podamos tener el cuidado de no caer en tales corrientes y ser hallados murmurando los unos de los otros. El sustantivo de la palabra, de la misma palabra, es muy conocido y se traduce normalmente por maledicencia. Maledicencia, o sea, decir malas cosas, decir mal las cosas. Ese es el sustantivo que normalmente se traduce para murmuración, maledicencia. Y tenemos ahí la cita bíblica de Romanos capítulo 1 en el versículo número 30. Dice así la palabra ahí en Romanos capítulo 1, versículo número 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estamos hablando del carácter de las personas del último tiempo, de personas que no han querido recibir la verdad, y una de sus características es la murmuración. Hacer el murmullo, hablar suavecito así detrás de las personas que no les caen muy bien.
de las cuales tienen cierta aversión en sentido de lo que hace porque no le gusta. Pero ahí nosotros tenemos que considerar hasta dónde realmente nosotros hemos caído en esas condiciones, en la maledicencia. Dice 2 de Corintios 12:10, que ya lo hemos leído, por lo cual por amor a Cristo, 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desdenes. Esas actitudes, esas conductas para nosotros deben ser quitadas, no ser parte ya de nuestro comportamiento, no ser parte ya de nuestro estilo de vida. Y esto pues se refiere a los que en grupos hacen circular informaciones recibidas mediante rumores que pueden hundir la reputación de las personas. Hay una técnica grupal que podemos aplicar para poder ejemplificar estas situaciones de las murmuraciones, y se llama la técnica del cuchicheo. Usted la aplica de esta manera, le da una información rápidamente a una persona que está en un grupo, puede ser un círculo o una línea, y a la persona usted le dice una información rápidamente en su oído y le dice, ahora dígale a su compañero lo que yo le dije. Y rápidamente, entre más rápido mejor. Y así entre unas 10, 15 personas se transmiten la información, y por último, la última persona que recibe la última información la paramos y le decimos, dígame qué fue lo que le dijeron. Y cuando esta persona se para y dice lo que entendió al final, no tiene la más mínima apariencia de parecido con la primera persona a quien se le dio el primer dato. Eso es lo que ocurre en las murmuraciones. Empezamos a hablar y transmitimos así suavemente el murmullo del uno al otro, y hablamos del uno contra el otro y decimos cosas, y finalmente lo que estamos diciendo, ese rumor que nosotros hicimos circular, lo que puede hacer es poder hacer hundir la reputación de una persona. Y le voy a poner como un ejemplo solo por decir. De repente una hermana le comenta a otra hermana, fíjese que yo veo a mi esposo un poco descuidado, y a veces lo he visto así como que quisiera ponerse malicioso con las hermanas o con otra persona o con una vecina. Solo una sospecha. La hermana le va y le cuenta a otra su vecina, mire, le quiero contar en secreto, mire que la hermana fulana dice que el esposo lo ha notado como que está mirando con malicia a la vecina. Ya no es una sospecha, no, que está mirando con malicia a la vecina. La otra va y cuenta, mire que la hermana fulana me contó y me dijo que la hermana fulana le había dicho que su esposo como que le estaba tirando piropos a la vecina. Y así vamos fatídicamente destruyendo la verdadera información por la murmuración. A eso es que el apóstol Pablo se refería cuando decía, no murmuréis los unos a los otros. En este caso estamos hablando de manejar un rumor que puede hundir la reputación de una persona por esa mala conducta. El apóstol Pedro a este pecado le llama detracción. Ahí está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ahí está la palabra detracción. Se refiere precisamente a esa actitud que nosotros tenemos en poder hablar mal de los demás. Dice versículo 1 de primera de Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todas las detracciones, la detracción, y lógicamente lo enumera junto a otros pecados contra el prójimo que hacen perder el apetito por la palabra y restan a esta buena asimilación y coartan el normal crecimiento espiritual. Cuando nosotros tenemos esas conductas, cuando nosotros somos murmuradores, no nos estamos dando cuenta que nos estamos afectando nuestra vida espiritual.
Y de repente dice, me he sentido como sin fuerza, me he sentido como debilitado y me he sentido sin fortaleza. Siento que me he perdido el aliento, no siento muchas ganas de buscar la presencia del Señor. Siga murmurando. Si usted sigue murmurando, va a sentir el efecto negativo sobre su vida espiritual. Y está separándose de los hermanos. Y está dañando la buena comunión que debería existir entre hermanos. Nosotros mismos estamos provocando que podamos de esa manera asimilar el crecimiento en nuestra vida espiritual. Que nosotros mismos estamos perdiendo el sentido de lo que significa la búsqueda en cuanto a la vida espiritual que cada uno de nosotros tenemos que estar manifestando. Estas cosas nosotros tenemos que desecharlas. Hay otra palabrita que se relaciona también con el asunto de la murmuración, y esta es la difamación. La difamación puede tomar muchas formas y en la vida práctica puede distinguirse diversos matices, pero indiscutiblemente la peor forma de murmuración es la que va acompañada de mentira. Esa se llama difamación. Muchas veces estamos murmurando, pero la murmuración es una falsedad. Es una percepción equivocada que hemos tenido de las personas. Es algo que nosotros imaginamos, inventamos o creímos haber visto, aunque no era realidad. Y llegamos al grado hasta de difamar. Nosotros vimos algo y empezamos a murmurar. Yo creo que la fulanita, aquella muchacha, yo creo que está fornicando con el novio. Nos llegamos a caer en tales situaciones. Y lastimosamente afectamos el buen récord, dañamos la reputación de otra persona porque quisimos mover nuestros labios de tal manera que perdimos el verdadero sentido de lo que a nuestra vida requiere que nos cuidemos. La peor forma de murmuración es la difamación. Difamación es decir algo con mentira. Difamar es eso. Es decir algo con mentira. Y estamos ahí murmurando, pasando la difamación, murmurando contra los hermanos. Y lastimosamente estamos actuando de una forma dañina, nociva, afectando la vida de otro. ¿Ha caído en la difamación usted? ¿Ha comentado a otras personas cosas que supuestamente a ustedes dijeron, que dicen que el hermano es, que dicen que la hermana hizo, que dicen que la hermana, venga, le voy a contar aquí en secreto y no le vaya a decir a otros, solo a usted le digo? Y solo a usted le digo, a 100 personas le dijo lo mismo. Y habla y dicen que el pastor fulano tal cosa, y dicen que el líder fulano tal cosa, dicen que la líder tal cosa, dicen que el hermano fulano que toca en la alabanza, la que canta, el que ministra, el que hace aquí y dicen allá, y nosotros vamos murmurando. ¿Sabe qué estamos haciendo? Difamando, afectando el testimonio de esa persona. Si usted no ha visto, ¿por qué murmura? Si usted no es testigo, ¿por qué habla? Nosotros tenemos que erradicar esos males de la obra del Señor. Por eso encontramos la obra del Señor tan distanciados los hermanos entre sí, tan divididos entre sí, porque nosotros mismos estamos proponiendo acciones que lastimosamente en lugar de edificar está destruyendo. Y la murmuración tiene que ver con uno de los factores tan terribles que nosotros estamos utilizando. Podemos murmurar, ya dijimos, malediciendo, diciendo malas cosas de una persona. Podemos murmurar criticando a una persona. Podemos murmurar insultándola en sus espaldas. Podemos murmurar calumniándole en las espaldas. Y lastimosamente lo hacemos detrás, por las espaldas de esta persona, cuando ella no está presente y no puede defenderse. Y lastimosamente lo que más hacemos incurriendo en este sentido es llevando
una mala reputación a la persona, destruyendo la reputación de la persona. Pero caer al grado de la difamación es las peores cosas que nosotros podemos hacer. Empezar a murmurar inventando, imaginando que el hermano fulano, que la hermana fulana, y al final de cuentas no tenía nada que ver en las situaciones que se están hablando, porque a nosotros nos dio la gana de abrir la boca y suavemente le transmitimos el mensaje a otra persona y le dijimos, mire que esto, mire que lo otro, y mire que dicen, mire que me dijeron. Y ahí suavecito, murmurando, difamando, haciendo caer sobre las personas un mal testimonio por invento de nosotros. No permitamos que el enemigo nos utilice como medios destructores de la buena relación que debe existir entre los hermanos. Una forma más leve de extender informes de las faltas y defectos ajenos, convirtiéndolos en tema de dominio público, lo que debiera ser cubierto por amor. Por amor. Una forma más leve es extender informes de las faltas y defectos ajenos, convirtiéndolo en tema de dominio público, lo que debería ser cubierto por amor. En lugar de estar hablando, aunque sea cierto, nosotros nos ubiquemos y vayamos y ayudemos a la persona. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No dice tolerará multitud de pecados, dice cubrirá multitud de pecados. La actitud, el comportamiento y la manera nuestra de hacer las cosas lo que traerá será más bien una forma de buscar ayudar al hermano. Cuando usted le lleguen con murmuraciones, pare y dígale, vamos donde el hermano, vamos donde la hermana, platiquemos con él, platiquemos con ella. Si es efectivamente cierto lo que usted está diciendo, lo que vamos a hacer es ayudarle a poder subsanar su conducta, poder salir de ese estado que es dañino, que le está afectando en su vida espiritual. Pero usted notará cuando en realidad es una falsedad y es una mentira. No, hermano, es que a mí fue que me dijeron que habían visto, que había hecho. Entonces mejor no nos prestemos a eso. Nosotros cortemos, que en nosotros se detenga la murmuración, que en nosotros se pare la murmuración, que hasta donde si llegó a nosotros, que ahí se detenga. Que nosotros no seamos propulsores de murmuraciones, sino más bien seamos los que detengamos esas situaciones que lastimosamente dañan y afectan la vida espiritual nuestra y de los demás. A veces un hermano tiene conciencia escrupulosa, puede ser el blanco de la crítica, en lugar de respetar las normas para relacionarse con su Señor. Porque hay personas que son así, escrupulosas en su conciencia. Y otras veces, hermanos, hay personas que se aprovechan de la libertad cristiana para afectar y dañar a los hermanos. La murmuración es un pecado normal en el mundo incrédulo. Eso es normal en aquellos que no conocen al Señor. Eso es normal en aquellos que no tienen ni han tenido una experiencia personal con el Señor. Pero se supone que nosotros los cristianos no podemos caer en eso, pero alarmantemente se ha pegado en los creyentes con una frecuencia terrible y a veces con gran gravedad. Cosas que ya no deberíamos estar mirando. En lugar de estar difamando, en lugar de estar malediciendo, en lugar de estar criticando a los hermanos, ¿por qué no ayudarnos mutuamente? No permitamos que esas malas conductas estén en nuestras vidas, que en lugar de fomentar las buenas relaciones con los hermanos, lo que está haciendo es provocando divisiones, separaciones y alejamientos. Qué importante es que nosotros podamos tomar en cuenta el valor de la vida nuestra. La razón de este pecado hemos de buscarla lógicamente en la vanidad y en el carácter altanero. Dice la palabra en el Salmo 101, en el versículo número 5. Salmo 101, 5.
Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Una persona que tiene ojos altaneros y corazón vanidosa es inclinada, es débil ante la murmuración. Cae fácilmente en una condición de murmuración. Cuando una persona tiene un corazón altanero, cree que es el mejor, cree que es impoluto, cree que es la conjugación de la rectitud y la perfección, y tiene un corazón vanidoso. Entonces su actitud es señalar, es juzgar, es criticar, pero mayormente bajo murmuración. Y entonces, ¿qué hace? Que solapadamente infama a su prójimo. Solapadamente es hacerlo así, como a escondidillas, de una forma sutil. Y fíjese, hermana, que dicen que el hermano fulano, le voy a contar para que oremos, le dice, para que intercedamos. Y ¡zas! Viene la murmuración. Y de repente esa palabra, para que oremos, para que intercedamos, es solamente la excusa barata que está manifestando para caer en la murmuración. ¿Cuánto cuidado tenemos que nosotros tener? Lógicamente, esto no debe hacernos olvidar que nosotros tenemos que saber apreciar las cosas, evitar los criterios equivocados que otras personas puedan tener. Y lógicamente es inevitable, pero resulta necesario que nosotros podamos poner acciones que vengan a concordar con el estilo de vida que el Señor nos ha llamado a manifestar. Que nosotros podamos tomar acciones que vengan a edificar la buena conducta de los hermanos. Quiero hacer un pequeño recordatorio de las acciones primarias que estuvimos compartiendo para motivar, hacer y tener buenas relaciones. En primer lugar, dijimos que nosotros tenemos que honrarnos los unos a los otros. Este es un precepto tan importante. Número 2, nosotros tenemos que vivir en armonía los unos con los otros. Esa es una acción que nosotros mismos tenemos que propiciar. Número 3, nosotros tenemos que aceptarnos los unos a los otros. No importa cómo sea la otra persona, en nosotros debe estar la apertura para poder más bien ayudar a aquellas personas que son necesitadas. Número 4, nosotros tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Esto tendría que ver en relación, por ejemplo, a la murmuración. En lugar de estar murmurando, si por cierto la conducta de la persona fuera cierta, que es incorrecta, entonces en lugar de estar murmurando y hablando detrás de él, esto es lo que deberíamos de hacer nosotros, amonestarnos. Número 5, nosotros tenemos que ser compasivos los unos a los otros. Cuando somos compasivos sabremos amonestarnos de manera correcta y lo haremos con todo el respeto debido que la persona merezca. Número 6, nosotros debemos de consolarnos los unos a los otros. Cuando el hermano o la hermana está pasando alguna situación o aún más por la misma situación de un llamado de atención que no lo ha recibido de buen agrado, pero que sabe, que usted sabe que no es correcto, ahí es donde tiene que aparecer la consolación, dando palabras de aliento y ánimo para poder superar las situaciones. La siguiente, la número 7, debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Esto es para poder traer sanidad y salud en las relaciones. Si hay cosas que tenemos que subsanar entre nosotros, hagámoslo. Y número 8, nosotros tenemos que brindarnos hospedaje los unos a los otros, ser hospitalarios, recibir a las personas en casa. Y como un enlace entre estas 8 acciones, encontramos que hay 3 acciones negativas, pero que para que nosotros podamos practicar tanto las positivas como evitar las negativas, tenemos que basarnos todos en amor.
en amor. Si tenemos amor, podemos hacer las 8 positivas y negarnos a llevar a cabo las 3 negativas, que son, en primer lugar, nosotros no debemos juzgarnos los unos a los otros. Esto es sentarnos en la silla de los jueces para señalar la conducta de otros. Número 2, nosotros no debemos mentirnos los unos a los otros, sino más bien estemos dispuestos siempre a hablar verdad. Y número 3, nosotros no debemos hablar mal los unos de los otros, sino mantenernos bajo un sentido claro y preciso, poder bien decir de los demás, no maldecir de los demás. Si nosotros nos fortalecemos bajo el parámetro de hacer bien las cosas y vivir para la gloria del Señor, todas estas acciones vendrán a colaborar en que en medio de nosotros podamos estar propiciando acciones concretas que fortalecerán la unidad que se espera que exista en medio de aquellos que hemos conocido al Señor. Bendigo a Dios por el tiempo que nos concedió compartir esta temática con ustedes, y si Dios lo permite y así tenemos la oportunidad, el próximo miércoles estaremos iniciando con una nueva temática de enseñanza, siempre buscando la manera de poder fortalecer su vida espiritual. Quiero orar dando gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, soberano Señor, por la hermosa bendición que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir, porque hemos podido, soberano Señor, hablar de tu palabra, compartir de estas verdades maravillosas que encontramos dentro de la palabra misma, que son una guía y son guianza para nosotros. Te ruego, poderoso Señor, puedas provocar en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas esa buena disposición y buen anhelo de hacer tu voluntad y de vivir en tu palabra. Que sea tu presencia poderosa haciéndonos disfrutar a plenitud de la hermosa bendición de conocerte a ti y de poder mostrarte pública y visiblemente como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, poderoso Dios. Amén. Amén. Al Señor agradezco en esta noche por el hermoso tiempo que me ha permitido compartir con ustedes, esperando que podamos hacer práctica la palabra en nuestras vidas, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que el Señor les bendiga.